Eh, Buenos días, estimados. Hoy vamos a ver lo que pasó después de la independencia. Ya, si bien supimos lo que fue el proceso de independencia con sus tres fases, ¿cierto? Patria Vieja, la Reconquista y posteriormente la Patria Nueva. Subimos ciertas características que tenía cada una, ciertos hechos, cómo se llevaron a cabo, quiénes fueron sus principales personajes. Y ahora lo que vamos a ver es lo que pasa después de la abdicación de O'Higgins. Si bien recuerdan, O'Higgins se fue al exilio para evitar una guerra civil. Entonces, esto parte después de 1823, justo en ese año, para adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Periodo de instabilidad política, ensayos constitucionales y formación de la República de Chile. Analizar la continuidad de Chile después de la independencia en un periodo de estabilidad política, de ensayos constitucionales para la formación de la República. Ese es el objetivo. Bueno, acá hay una línea de tiempo para poder contextualizar en qué parte vamos. Si bien nosotros vimos esta parte, ¿cierto? En la clase pasada. Todo lo que pasó acá, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, fue aquí. Nosotros vamos hoy día a ver de acá hasta acá. Un salto bien amplio. Ya, porque aquí vamos a ver lo que fue los ensayos constitucionales, que fue un periodo corto, pero sí vale la pena en este caso mencionarlo, porque es un periodo característico, y la República Conservadora, que es la estabilidad en este caso, es la base donde se forma Chile para poder formar un Estado estable. Dice, el periodo comprometido entre, bueno, y después viene la República Liberal, ¿ya? Y lo que hace aquí es comprender todo este periodo largo, ¿ya? Donde se consolida la política, la economía y lo social en Chile. ¿Cómo se organizó Chile después de la independencia? Dice, la independencia de Chile marcó el paso de un sistema de gobierno monárquico a un incipiente sistema republicano, ya monárquico, colonia española. Avance que reflejó la necesidad de organizar el país en torno a un nuevo ordenamiento constitucional. Sin embargo, luego de la instauración de la independencia y la abdicación de uno de sus principales exponentes, Bernardo Higgins, yo les pasé un video a todo esto, paréntesis, de eh, complementario que es bastante bueno, que habla justo sobre este hecho. Eh, y es Actuados y es un programa que fue una serie que se vio hace mucho tiempo y es chilena. Se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile. Entonces yo les dejé el link en el grupo para que lo vean y complementen. Sigamos. Leonardo Gil. Vino un periodo de gran estabilidad política denominado periodo de ensayos constitucionales. Este periodo comprende los 7 años que van desde 1823, tras la abdicación de Bernardo Higgins, hasta 1830, con el triunfo de la batalla de Lircay por parte de los conservadores. El periodo de ensayos no estuvo exento de problemas. Uno de ellos fue la poca relación de las leyes con la realidad social del país, lo que obligó a que la Constitución moralista de 1823 fuera derogada por su nula aplicabilidad. Luego vino la Constitución federalista que, a pesar de modificar, ahí me comí una letra, sus bases, no pudo ser aplicada por la compleja situación política administrativa que proponía el territorio. Finalmente, la Constitución de 1828 tuvo una acogida más positiva, sin embargo, se aplicó solo hasta principios de 1830, cuando se deroga para dar paso a la próxima Constitución de carácter conservador. Estas tres constituciones están ligadas, en este caso, a cómo dividir Chile. Que se puede... Chile tenía una gran deuda externa con Inglaterra, ¿ya? Sobre todo en los procesos de conquista. ¿Dónde sacaban las armas? Para llevar a cabo en este caso, perdón, la conquista, la independencia, lo sacaban en este caso con armamento que venía del extranjero. Entonces se creó una gran deuda. Sobre todo cuando Bernardo Higgins, posteriormente, después de haber logrado la independencia de Chile, tiene que ayudar a liberar al virreinato del Perú junto a San Martín, porque era importante liberarlo, ya que ahí estaba el virreinato. Entonces se generó
una gran deuda. Entonces, muchas de estas constituciones estaban enfocadas en cómo, primero, ordeno Chile, cuántas regiones la divido. Ah, no, pero primero hay que arreglar esto, hay que arreglar esto otro. Eso es en síntesis. Entonces terminaban derogando todo el rato las constituciones. Entonces no había una estabilidad política. Por lo tanto, esto se llama este periodo ensayos constitucionales o inestabilidad política. Periodo 1823-1830. Periodo de anarquía política, sinónimo de este caso de lo que hablé. Anarquía, no se sabe lo que hacer, todos tiran ideas, primero yo hago esto, después se hace esto otro, no hay un orden. Aprendizaje político y ensayos constitucionales. Obviamente esto ayuda, en este caso, a tomar a futuro mejores decisiones debido al ensayo y error. Inestabilidad política, gobierno de corta sucesión, legalismo constitucional, intensa actividad legislativa, pugna constante entre Santiago y las provincias, inestabilidad económica, pipiolos, pelucones, federalistas, estanqueros y ojeguinistas eran los primeros bandos políticos que se estaban formando. Y eso lo vamos a ver ahora. Aquí lo que los vamos a enfocar van a ser entre los pelucones y los pipiolos. Facciones políticas. Liberales eran pipiolos y federalistas. Pipiolos. Dice, mayor autonomía de las provincias. Lo que ellos querían los liberales, ¿cierto? Los pipiolos eran que haya mayor autonomía en las provincias, como un estado federal. ¿Ya? Que no fuera solo Santiago, la gran, en este caso, eh, capital, en este caso, de todo, sino que también sea equitativo para las demás provincias. Disminución de la influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. Eso es fundamental y es la gran diferencia que se forma entre los pelucones y los liberales. No olvidar que en esta época la Iglesia tenía demasiado poder, ya tenía mucho dinero, poder y estaba a la par con el Estado, ya a ese nivel. Entonces, lo que buscaban los liberales era disminuir el poder de la Iglesia, al contrario de los conservadores. Y también mayor libertades individuales de las personas en este caso. Por otro lado, los conservadores eran los pelucones, tanqueros o higienistas, pero dejémoslo como pelucones y pipiolos. ¿Qué eran lo que querían los conservadores? Un gobierno fuerte y autoritario, ¿ya? Al contrario de las mayores libertades que querían los liberales. Poder político centralizado, Estado unitario, fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. A ver, la gran diferencia es que los liberales están muy enfocados a lo que es la ilustración, ¿ya? A los derechos, ¿cierto? A la igualdad. Y los conservadores, si bien no son españoles, obviamente no son españoles, son criollos, sí tenían ciertas ideas de la centralización, ¿cierto? Les gustaba eso del control, poder autoritario, ¿cierto? Casi como diciendo una dictadura. Pero eh, con el tema con la iglesia a favor y llevándolo, en este caso, o tratando de que se instaure en Chile, digamos. La lucha ideológica entre estos dos bandos políticos. La ley se dividió en dos secciones llamadas pipiolos, como dije, sector liberal, partidario de un régimen más democrático, y pelucones, sector conservador, llamado así en honor a funcionarios del antiguo régimen español. Ambos bandos, debido a las diferencias políticas que los separaban, entraron pronto en conflicto, el que se siguió con la batalla de Ircay en 1830, donde se impone la fracción conservadora por sobre los liberales. Después de esto, los conservadores gobiernan por 30 años en Chile. Batalla de Ircay, aquí se arma una guerra, la primera guerra civil en Chile. Es la primera, la batalla de Ircay. Ramón Freire por parte de los liberales y José Joaquín Prieto. Esto en el video está y es muy entretenido verlo. Eh, Incluso los autores se parecen mucho. Triunfo de la reacción conservadora. eh, Joaquín Prieto tiene la ayuda de un personaje bien importante que vamos a ver ahora, que es Diego Portales. República autoritaria. 1831-1861.
Tras las elecciones de 1829 se producen diferencias políticas entre liberales y conservadores para reconocer los vencedores. O sea, la pugnan esto a partir de todo lo que estaba pasando ya con el tema de las constituciones. eh, Se hizo una votación, ¿es cierto? Y salieron de nuevo los liberales. Entonces los conservadores en esta fecha ya no querían más influencia liberal y querían imponer, en este caso, su régimen debido a que el país no estaba funcionando en los 7 años que iban a llegar. Se estalló entonces un conflicto armado entre ambos sectores. Tras la batalla de los conservadores asumen el poder político de la República. Ese es el primer presidente de la República Conservadora, que es José Joaquín Pireto, y fue el que luchó también con Ramón Freire. Gobiernos. José Joaquín Prieto. Aquí los años duraban. Perdón. Aquí los presidentes duraban 10 años en su mandato, a diferencia de hoy día. Entonces, entre esos 3 años, hubieron 3 presidentes. José Joaquín Prieto, después Manuel Bulnes y por último Manuel Montt. Una cosa. En esta época, si había votación entre el Congreso, eran muy pocos los que votaban. ¿Ya? Muchas veces se derivaba a presidente de alguien, pero aquí no existe la votación como nosotros lo hacemos hoy en día. No, acá aristocracia, personas que tenían alguna educación, ¿cierto? Pero o renombre y nada más. La población campesina no se olvidaba acá, y era la mayoría. Entonces, el poder de unos pocos pasó. Contexto. República Conservadora es un periodo de la historia de Chile que se extiende de 1831 a 1861, caracterizado por la hegemonía del Partido Conservador. Pelucones. Después de derrotar a los pipiolos en la batalla de Lircay y la promulgación de la Constitución de 1833. Esa Constitución fue influenciada por Diego Portales, que lo vamos a ver ahora, y es la Constitución más estable que se crea dentro de este periodo, y la primera más estable. Consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico, sentó las bases del desarrollo cultural y económico. Posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló el posterior régimen liberal y democrático. El nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia Diego Portales, y padre intelectual del régimen. Ya, es una persona bien importante, él, que estableció un sistema presidencial fuerte dirigido por el presidente de la República. Diego Portales, 1793-1837, asesinado, fusilado. Un poco de la historia de Diego Portales. Era un empresario, ¿cierto? Era dueño de una estanquería, tabaco, y con el contexto de los ensayos constitucionales se vio afectada su empresa, ¿ya? Porque había una estabilidad política, económica, de deuda. Él como empresa tenía que solventar eh, los problemas del gobierno dando parte de su economía. Y eso él no quería porque él consideraba que eran incapaces ellos de gobernar un país y hacerlo estructurado. Entonces, ¿qué pensaba Portales? Portales pensaba en hacer un gobierno autoritario, fuerte, que consolide las bases, en este caso de una buena república, y después preocuparse de las demás, ¿cierto? De las provincias, de todo. Pero primero se necesitaba un gobierno fuerte. Y eso es lo que opinaba Portales. Y él, bueno, cuando gana la, los conservadores, Portales participe de hacer la Constitución de 1833 junto a otras personas. Fue triministro, atacando de las sombras. Nunca fue presidente, nada. Triministro, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. Ministro del Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. Ahí está. Las actividades portaneras de la época conservadora. La base de cualquier sistema político es ser el orden. Eso es lo que pensaba él.
La sociedad chilena no estaba preparada para un gobierno democrático, como lo acabo de decir, ya que había un desorden dentro de los ensayos constitucionales. Mientras no existiera una constitucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente era imponer una autoridad fuerte. Se le dominó el rey sin corona. ¿Por qué? Porque nunca fue presidente, pero sí fue en este caso el cabecilla de toda esta constitución y el inicio de la formación de Chile de una forma estable. Fue Diego Portales. Diego Portales se mostraba contrario a una plena democracia en el país, creyendo que un gobierno autoritario centralizado e impersonal sería la base para la formación estructural de Chile. También es partidario de un rol protagónico en el Océano Pacífico, se le considera como el artífice del conflicto con la Confederación Perú-Boliviana. Aquí hubo una guerra entre Chile y Perú y Bolivia debido a en este caso, al predominio de los puertos, ¿ya? Se necesitaba que Chile fuera el principal puerto de la economía en Sudamérica, ¿ya? Entonces estaba compitiendo con Perú. Valparaíso, después de esta guerra, se convierte en el principal puerto de Chile, ¿ya? Y en economía, y eso ayudó bastante. Pero fue incluso la primera guerra que se dio con el exterior que no fuera con los españoles. Guerra Confederación Perú-Boliviana. Vamos a las características socioculturales. Durante los gobiernos conservadores hubo especial preocupación por la educación, cuestión en que coincidían los liberales, es lo único, o muy poco. Los intelectuales de varias ramas del saber llegados al país venían de un sistema educativo y cultural liberal. Esta presencia se explica por el buen momento económico en Chile y el orden interno. Entonces, al final terminó complementando, después de la batalla de Irquella a lo largo de todo del gobierno, o sea, del periodo conservador, había un orden autoritario, ¿cierto? Un orden regidor, ¿cierto? Que generaba una estabilidad, pero aparte tenía la ayuda de intelectuales exteriores que tenían pensamiento liberal, que aportaban en la educación, ¿ya? Y en otras cosas. Ahí tenemos a Andrés Bello, personaje clave dentro de la formación sociocultural de Chile en esa época. Al final del gobierno de Manuel Montt, se dictó una ley de instrucción primaria obligatoria, asumiendo el Estado dicha obligación, junto con fundar escuelas en los departamentos con más de 2.000 habitantes. ¿Ya? Ahí dice, la educación fue el primer indicio fuerte para que surgiera. Eje económico de la época. 4. Desarrollo de la agricultura. Creación de la Sociedad Nacional de la Agricultura, se crea la quinta normal en 1842. Trigo y harina alcanzan altos precios en California y Australia. Esto más que nada que no es que se lo aprendan de memoria, sino son como datos que aportan a lo que hacían ellos o lo que era su eje. Comercio exterior, establecimiento de almacenes francos en Valparaíso. Valparaíso se convierte en el principal puerto de América, Sudamérica. Importante. Ley de aduanas, ¿cierto? Se inicia el pago de la deuda externa que se tenía después de la dependencia. Ley de cabotaje. Desarrollo financiero. Se crean los bancos, ¿cierto? El Banco de Chile, Banco de Valparaíso, se emiten monedas, billetes. Desarrollo del sistema crediticio y bancario. Y el inicio todavía, la minería siempre en Chile ha estado ahí en las sombras y levantando de alguna forma el país en la economía hasta el día de hoy, a lo largo de su historia. Minería de la plata, el cobre y carbón. Había plata en ese entonces. Desarrollo privado, pero el Estado fiscaliza. De este caso, de la economía minera. Presencia de extranjeros, vinculación con el exterior y facilitó las transacciones. Juan Godoy descubre Chanearcillo en 1832. José Tomás Urmeneta descubre cobre en Tamayo. Entonces, hay muchas personas que trajeron del exterior para buscar también eh, en la geografía de Chile, buscar ciertos recursos naturales que nos fueran a aumentar a nosotros a la economía, que nos fueran a ayudar económicamente. Entonces, uno de esos fue el encuentro de estas personas a la minería. Bueno, y aquí está el video complementario que les dejé.
se lo subí al grupo y es importante que lo vean, muy importante, porque es muy didáctico, eh, entrega información valiosa de lo que, complementando esto, lo que fue el periodo, es bastante entretenido y los invito a verlo. Es como una novela. Que estén muy bien.